Hola a todos, mi nombre es Orlando Carrasquilla y para este taller imaginemos al señor Enciclopedia. Él es el hombre más inteligente del mundo y conoce profundamente la gran mayoría de temas académicos que competen a la humanidad. Sabe de ciencias, arte, política, economía y cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir. Pero el señor Enciclopedia tiene un gran problema. Y es que a pesar de saber tanto, nadie le toma importancia a lo que dice. Y en muchos casos, a pesar de proponer cosas que realmente pueden ser útiles, simplemente no convence. Por eso, cada vez que quieras explicar algo, es fundamental que todos entendamos por qué eso es importante y esto es llamado impacto. Ahora, los impactos no son más que las razones por la cual una persona le interesa de lo que estamos hablando. Y hay varios criterios que debemos tener en cuenta para evaluar qué tanto impacto tiene lo que decimos. Para eso, vamos a dividir los criterios en dos ramas principales. Uno sobre la calidad de las personas involucradas y el otro sobre el ámbito en el que son afectadas. Y veremos unos cuantos ejemplos sobre cada una de estas ramas. Sobre la calidad, tenemos 4 ejemplos principales de los que vamos a hablar. El primero es la cantidad de impacto. Esto es, a cuántas personas afecta nuestra medida. Por ejemplo, no es lo mismo decir que esto es bueno a que esto es bueno porque afectará a miles o millones de personas. El segundo punto es la profundidad. Y este es qué tan profundo es el cambio que genera esto en la vida de las personas. Esto consiste en analizar qué tanto cambio puede traer una medida en las personas que impacta. Tercero, sobre su vulnerabilidad. Esto nos insta a analizar el impacto que pueden tener las cosas en personas que están en estado de vulnerabilidad o que están en desventaja para compararlas con el resto de las personas. Y finalmente, el cuarto punto es sobre la reversibilidad. En este nos incita a pensar sobre si lo que estamos haciendo y el costo que tiene implementar algo es reversible o no. Ahora, en la segunda parte, sobre el ámbito, también tenemos varios puntos. El primero es sobre la economía. Los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. En este punto tenemos que evaluar si nuestro argumento afecta o no la economía y cómo la puede afectar, cómo se impactan los puntos que hemos mencionado anteriormente y si vamos a tener una mejoría o una desmejora. El segundo punto, la salud, que es el estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Y en este punto lo principal es recalcar cómo se va a afectar la salud de los individuos. También vale recalcar que podemos hablar no solo de la salud de los individuos, sino la salud colectiva de un Estado. Podríamos hablar, por ejemplo, de argumentos de pandemias o cómo podemos tomar medidas de salud para un Estado. Siguiente punto es acerca de la política, gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados, sobre cómo esto puede afectar las políticas internas de un país, las relaciones internacionales de las mismas o todo aquello relacionado con las políticas, el gobierno y la organización de las mismas. El siguiente punto es muy interesante y es acerca de la educación y cultura, que no es más que la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Eso sería sobre la educación. Y sobre la cultura, el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. En este punto es importante analizar cómo se va a ver afectada el grado de cultura y de la educación dentro de un Estado. Si ahora las personas van a conocer más o si vamos a promover malas prácticas que pueden afectar negativamente este punto. Este es un punto que recurrentemente suele ser muy importante y deberíamos siempre tener en cuenta a la hora de argumentar. El siguiente y penúltimo punto
es acerca de la sociedad, que es el conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados. De manera simple y sencilla, este punto lo que nos busca analizar es sobre si el tejido social o la forma en la que nos relacionamos todas las personas que convivimos juntas dentro de una sociedad, ¿vamos a mejorar esa convivencia o la vamos a empeorar? Estos argumentos son especialmente importantes en temas de conflictos sociales, en temas en los que hay guerras civiles o movimientos de personas que buscan lograr algún ideal. Y finalmente tenemos el punto del medio ambiente, que es el conjunto de circunstancias o factores físicos y biológicos que rodean a seres vivos e influyen en su desarrollo y comportamiento. En este último punto, lo principal es analizar cómo se va a impactar el medio ambiente respecto a la medida que nosotros queremos implementar. Este tipo de impactos suelen ser muy importantes en algunos tipos de debate en los que se habla sobre economía o desarrollo económico, porque muchas veces para poder lograr este desarrollo se tiene que sacrificar el medio ambiente. Entonces es importante analizar cuál es el impacto que vamos a tener en el medio ambiente y cómo puede afectar esto a nuestras vidas diarias posteriormente de que haya sido realizada la medida. Ahora, sobre el tema, lo importante es analizar cómo se afectan estos ámbitos si se implementa o se aplica tu argumento en la vida real. ¿Qué quiero decir con esto? De que deberíamos siempre llevarlo a la vida real en el sentido de que todo sea muy entendible para una persona que no está familiarizada con el mundo del debate. De nada me sirve que yo tenga un análisis económico, político o social muy profundo si las demás personas no entienden a lo que me refiero. Siempre busquemos que todo sea aterrizado de una manera muy entendible y con impactos muy claros para que podamos llegar a tener una mayor relevancia dentro del debate. ¿Cómo saber si tu argumento está impactado? Para esto, debes responderte siempre por qué es importante lo que estoy diciendo. Puedes utilizar los criterios que vimos anteriormente para eso, que recordemos son 4 sobre la calidad. La cantidad de personas que son afectadas por nuestra medida, la profundidad o qué tanto cambiamos la vida de las personas que afectamos o que impactamos con lo que estamos diciendo, sobre si estamos afectando o no a grupos vulnerables y cómo estamos afectando la vida de los mismos, si merecen ser ayudados o si esta medida puede ser de forma más generalizada. Y finalmente sobre la reversibilidad, si es posible, por así decirlo, echar para atrás lo que acabamos de hacer. Por otra parte, sobre el ámbito en la economía, la salud, la política, la educación y cultura, la sociedad y el medio ambiente. Evaluando en conjunto estos puntos, podemos llegar a tener argumentos muy pero muy impactados. Ahora respondemos una segunda pregunta también. Además de saber que nuestro argumento está impactado, es importante no solo saber que es importante, sino también que es más importante que el de los demás. Porque recordemos que en un debate estamos hablando con otras personas que también son muy inteligentes, son muy preparadas y también nos van a dar puntos muy favorables para defender sus posturas, que van a estar impactados. Por lo que en muchos escenarios no nos va a bastar solo con decir por qué lo nuestro es importante, sino también debemos demostrar, utilizando los criterios anteriores, por qué es más importante que lo del rival. Ahora, para ponerlo en perspectiva, el señor Enciclopedia ahora sabe que no es lo mismo en un debate acerca de prohibir donaciones privadas a candidatos políticos, en el que él antes podía decir que esto debía hacerse porque de esta manera podríamos disminuir los incentivos que podrían tener los posibles políticos corruptos y demostrar por qué es cierto que ahora habrá menos incentivos, ya que probablemente se disminuirán los favores políticos gracias a eso, que nadie iba a entender y probablemente nadie lo iba a apoyar, a decir eso y además agregar la importancia que tiene vivir en una sociedad donde eso sea cierto, donde no haya corrupción, donde haya menos corrupción probablemente, y hablar de a cuántas personas influirá positivamente, que ahora tengamos mejores escuelas,
que tengamos gobiernos con políticos eficientes en todos los ámbitos y a su vez que podríamos explicar cómo esto mejoraría la economía, educación, salud, etc. Y de esta manera generar una mejor sociedad más feliz para todos. Ahora, veamos algunos ejemplos para entender cómo utilizar los impactos en base a lo que hemos visto anteriormente. Imaginemos que estamos debatiendo sobre la importancia de comer vegetales a una temprana edad. Un debate bastante simple para entenderlo. El equipo a favor nos hablará probablemente que comer vegetales es bueno e importante porque mejora la calidad de vida de las personas, ya que les sube las defensas y por tanto los hace menos propensos a enfermarse y de esta manera llevarán vidas más saludables. Y además de eso nos hablará del metaimpacto. Ahora, ¿qué es eso del metaimpacto? No es más que el impacto que es especialmente relevante para este debate en particular. En este caso sería el énfasis que sea en niños pequeños. Y en este caso el metaimpacto podríamos decir como son más vulnerables porque sus cuerpos son aún más pequeños y están en desarrollo, es fundamental que lo hagan para fortalecerse y protegerse aún más de enfermedades, ya que sus defensas naturalmente no son tan fuertes y puede ser mucho más grave una enfermedad común en un niño muy pequeño que en un adulto. De esta manera, impactándolo, podemos entender y podemos ser mucho más persuasivos de la importancia de algo tan simple como comer vegetales a una temprana edad. Y me gustaría terminar recalcando que siempre, pero siempre, es importante que se entienda lo que estamos diciendo y que seamos claros en por qué es importante lo que decimos, porque debemos aspirar que se cumplan nuestros argumentos. Con esto terminaríamos este taller. Muchas gracias a todos por su atención.